Hola amigos, buenas noches. Les habla Gustavo Martínez Cortés. Estamos transmitiendo nuestro programa número 10. Vean, aquí está. Hay que documentar bien. Con su testigo métrico, porque si no es un cartoncito, no es un testigo métrico. Hoy estamos muy contentos porque llegamos al programa número 10 del programa Disruptiva Forense, dando voz a las ciencias y a las técnicas forenses. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el maestro de maestros, mi maestro, el maestro Enrique Mauricio Ramos Baena, toda una institución en la criminalística. Déjenme decirles que, no sé, 5, 6, 10 generaciones de criminalistas fueron sacados por él, y me da mucho gusto que estemos hoy en esta gran ocasión, en el programa número 10. Quiero agradecer a mi rector, el doctor Edgar Rodríguez, por la oportunidad que nos da para difundir ciencias y técnicas forenses. Quiero agradecerle también a la maestra Londra, que está allá atrás de la pantalla, moviendo cables, moviendo micrófonos, llevando esta imagen hasta con ustedes. Y vamos a tocar un tema muy importante, mi querido maestro Mauricio, un gusto que estés con nosotros aquí. Muchas gracias. Vamos a empezar por lo básico, por las buenas costumbres. Si nos pudieras dar en unos minutos una semblanza de quién es Enrique Mauricio Baena, Ramos Baena, para que te conozcan los amigos. Ya muchos lo conocen, de hecho hay muchos alumnos que han de estar aquí ya conectados viendo a su maestro. ¿Quién es Enrique Mauricio, mi querido maestro? Pues de antemano, primeramente, muchas gracias a Insigne por la invitación, al doctor Edgar, a usted, mi estimado maestro Gustavo, a la maestra Londra. Y bueno, pues ¿quién soy yo? A grosso modo, bueno, ya tenemos ya ligeramente por arribita de 30 años de servicio, ahora sí en la federación. Y bueno, pues ya bastante experiencia en el área pericial, ¿verdad? Estuvimos en el área de balística, en foto, en criminalística, y bueno, y finalmente en lofoscopía forense. Y bueno, dentro de todo, bueno, he elaborado algunos pequeños estudios en criminología, que es el área que ahorita nos allega, ¿verdad?, para comentar acerca de la génesis de la delincuencia y el criminal en este sentido. A grosso modo, pues eso podría comentar mi estimado amigo Gustavo. Gracias, maestro. Sí, digo, nosotros somos criminalistas natos, eso nadie nos lo quita, pero también hemos incursionado en la criminología, en una criminología real. Yo soy muy crítico de la criminalística obsoleta detrás del escritorio, y también soy muy crítico de la criminología que se vende y que no se enseña, como la criminalística que la han tenido secuestrada una bola de rufianes. La criminología también, la criminología se ha vendido y no se ha enseñado. Muchas federaciones y muchos colegios, mi querido maestro, la han tenido secuestrada y no han permitido la evolución. Hoy en el episodio 10 de Disruptiva Forense vamos a tocar el génesis y la tipología del delincuente en México. ¿Por qué? Porque la realidad de la comisión de un hecho delictivo en México es muy propia del mexicano. Por desgracia, mi querido maestro, y con eso arrancamos, nos han querido enseñar criminología con ejemplos de Chikatilo, con ejemplos de Petit Orejudo, con Goyo Cárdenas. ¿no? Cuando aquí tenemos a nuestro Goyo Cárdenas, ¿no? El chalequero. El chalequero, final del siglo XIX. Sí, ¿no? Entonces, para esto traemos a un experto, a mi querido maestro Mauricio. Mi querido maestro, ¿cómo es la génesis y la tipología del delincuente en México, maestro? Bueno, pues para comenzar con el tema, bueno, tendríamos que remontarnos, ver un antecedente, una base histórica. Como muy bien señalas, mi estimado amigo, pues la criminología como tal tiene un esquema de think tank en la cual ciertos intelectuales, ¿verdad?, pues tienen que escribir aparejado con la ideología del sistema en el poder en este sentido. Posteriormente vienen análisis ya más críticos, más desahogados, que lamentablemente en México no podemos encontrarlo por esos intereses, ¿verdad?, que están en juego. Pero a grosso modo, mi estimado amigo, pues
Pues la génesis de la delincuencia empieza con la etiqueta del bien y del mal, ¿verdad? Y nos tendríamos que remontar a la antigüedad, pero podemos resumirlo bastante. Tenemos que tomar en cuenta que las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? El trueno, el relámpago como tal, el fuego, el agua, los terremotos, las erupciones volcánicas, pues no se sabía qué era, de dónde venía. Estoy hablando de la antigüedad, unos 100,000 años antes de Cristo. Para ello, un pater familias con un grupo sacerdotal, pues tuvieron que generar un pacto para poder estimar cómo poder controlar y dominar al otro, al colectivo. Pero para ello necesitaban trascenderlo a un tercero que señalara al responsable de la actividad de maldad, del acto de maldad previamente. Para ello, bueno, el pater familias o el grupo sacerdotal, que eran los taumaturgos, pues señalaban al culpable. Posteriormente se ganaban la enemistad del colectivo y pudieran ser asesinados por ese simple hecho. Pero para ello llegaron las fuerzas de la naturaleza, las cuales se conectaron con el tótem y el tabú. El tótem es la materialización de la entidad divina que produce el rayo, el fuego, el agua, etcétera, y el tabú una historia, ¿verdad?, de prohibiciones y permisibilidades. Así nace el derecho consuetudinario, un derecho no escrito que está versado en usos y costumbres. Hay que recordar la famosa ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, y el primer código penal que se escribe en tablillas de arcilla, más de 64,000 tablillas de arcilla se han encontrado en Babilonia, y es el famoso código de Eshnuna, en este sentido, donde se ven todos los esquemas de tasación. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta cómo nacen los cultos y las religiones con ese tótem y tabú, mi estimado amigo. En este sentido hay que tomar en cuenta dos grandes corrientes que dan origen a todas las religiones, que es el principio dual y el principio mitigado. El principio dual nos habla de que el bien y el mal nacen por separado. Es decir, las grandes deidades del bien y del mal no se sabe cómo metacósmicamente se formaron, sencillamente nacen de manera individualizada y pelean entre sí. Para el principio mitigado se da una cosa diferente: del bien nace el mal. Es decir, que Dios los viejos correlatos no iban a etiquetar de manera indebida la figura de Yahvé o de Dios. Sencillamente estos escribanos crean toda la parafernalia histórica de Adán y Eva, y en este sentido de la costilla de Adán se desprende la mujer. Es decir, que el hombre en el contexto religioso del cristianismo está dado como la figura bienhechora, y la figura de maldad maligna es la mujer. ¿Por qué? Porque si hablamos del jardín del Edén, Edén significa algo confinado o algo cercado, o algo que impide que salga algo. Eso significa Edén. Entonces, algo que limita o evita que salga la maldad es el Edén, lo cercado, lo amurallado. En este sentido se dice que Eva, antes de comer el fruto prohibido, habló con una serpiente, ¿verdad? Pero no que creen que este árbol de la sabiduría era tan cristalino que la misma Eva se reflejaba en ella. O sea, Eva hablaba consigo misma, pero ella se reflejaba como una serpiente. Y ella misma se convence de comer el fruto prohibido. Yahvé, bueno, no lo permitió, se molestó bastante y lanzó a la mujer a la tierra en forma quimérica, en forma de serpiente. Y bueno, pues ahí viene toda la parafernalia histórica del bien y del mal, la mujer como algo maligno, el hombre como algo divino, y la maldad sedujo a la entidad bienhechora. ¿Cómo? Las mujeres dentro de un esquema de dimiurgo. ¿Qué es el dimiurgo? El dimiurgo, por ejemplo, es de que los ángeles no tienen sensaciones y no pueden sentir placer. Como a la mujer la expulsan del mundo del paraíso, ella sí puede empezar a sentir placer, se les llama dimiurgos. En este caso, los dimiurgos, que son ellas, seducen a los ángeles, y entre ellos a Luzbel, a este ángel de la luz, lo logran seducir
y lo jalan a la tierra, en este caso. Y ahí es donde en el mundo terrenal nace el día y la noche, y nace el bien y el mal. De ahí, todo aquel que profane o genere una conducta lesiva o contraria al derecho consuetudinario, y sobre todo a todo lo escrito en el culto o en la religión, se le llama ibris. La ibris es el antecedente del pecado, y el pecado es el antecedente de lo que hoy conocemos como tipo penal. Sí, de esa manera podemos saber entonces cuáles son los orígenes del bien y del mal, y con eso poder generar o conocer una génesis de una conducta mala, la cual fue primero castigada por cuestiones religiosas. A la llegada y a la consumación del derecho, pues ya se realizaron tipos penales y demás. En México, mi querido maestro, ¿dónde hay o cómo es la génesis de la conducta delictiva? Muy bien. O antes de, ¿conducta delictiva o crimen? Ok, muy bien. En este caso podríamos decir esta conducta, ¿verdad? Que es ese acto y omisión como lo describe el mismo delito. Pero antes de esto, mencionaste la palabra crimen. El crimen tiene un origen en Roma, en la República, por supuesto, y viene de crie y de men, si lo desestructuramos en sus raíces indoeuropeas. Y en esto significaría apartarse del buen camino o separarse del buen camino. Entonces el crie men crea la palabra crimen, y el crimen tiene distintas intensidades según el contexto histórico del cual estemos hablando. Para los romanos el crimen era gravísimo, era una conducta que tendría que ser castigada hasta con el exilio, la pena de muerte en este caso. Si hablamos del crimen, vuelvo a repetir, para algunas culturas es solamente un acto que no es tan grave, pero sin embargo es contrario a los usos y costumbres, y en otras culturas sí es algo muy grave. En México, bueno, está el delito y está el crimen. El delito es porque está tipificado y está formalmente escrito en ordenamiento jurídico. Originalmente, todavía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el crimen en México solamente eran para algunos contextos, en algunas partes de la República, era un acto de maldad muy grave. En otros era un acto lesivo que afectaba las buenas costumbres de las personas, pero que no estaba escrito en ordenamiento jurídico. Una puede ser enseñar los genitales en la vía pública. Antes era una conducta administrativa, una falta administrativa, y no pasaba de ahí, pero a veces nada más le decían, súbete el cierre, y ahí no pasó nada, o tirar el agua, ¿verdad? En Semana Santa. Pero también hay otras hipótesis de despresurización de la atención social que el Estado utiliza cuando no puede proveer a todos de una buena calidad de vida. Es decir, para que no exista la reacción social, tiene que permitir ciertas conductas prohibitivas. El Estado, a lo que voy, tiene que flexibilizar de que se puedan vender piratería o se puedan vender algunas cosas de dudosa procedencia para no generar tensión social. Y hasta los mismos policías los vemos uniformados comprando películas pirata u otro tipo de objetos. Y hay una permisibilidad, una cosa es lo permitido y otra cosa es la permisibilidad. Así, en este contexto, ya por eso digo que me fascina platicar con el maestro, porque tiene unos conceptos muy bien definidos y te desglosa toda una sola palabra, te da la explicación. En ese contexto, ¿por qué la necesidad, mi querido maestro, de aquellos que enseñan la criminología en comparar la conducta delictiva mexicana, que es muy su génesis, a la conducta delictiva de Estados Unidos, que es diferente, o a la conducta delictiva de Europa? Europa ha pasado por muchas guerras, por muchos problemas de tiranías, de golpes de Estado. Nuestro país, por fortuna, no los ha tenido, pero ha tenido un gobierno que ha estado 70 años. ¿Por qué la necesidad de estas personas que nos venden criminología
de querer enseñarnos a comprender y a estudiar y analizar el hecho delictivo desde una perspectiva europea o de anglosajona. Bueno, es que sí es muy complejo la pregunta, por supuesto, pero vamos a iniciar con que hay varias corrientes del pensamiento en el derecho. Hay dos que sobresalen bastante, que es el derecho penal del enemigo y el derecho penal mínimo de Luigi Ferrajoli y el del derecho penal del enemigo de Günther Jacobs. Estamos hablando que en el derecho penal del enemigo, hay ciertos delitos que en Estados Unidos le llaman felonía, y ese acto de maldad, esa actividad de maldad contraria al derecho, tiene que ser castigado severamente. En Estados Unidos manejan mucho la contención, se me fue ahorita el término, pero bueno, la neutralización y también el reducir al otro cuando el otro no quiere cooperar con la misma autoridad. En este sentido, hemos visto en algunos videos que la policía le dice a la persona que se pretende detener que levante las manos y se hinque, ¿verdad? Pero la persona no hace caso y tiene el arma en la mano, lo tienen que reducir. Ya no es neutralización, lo tienen que reducir. Pero cuando hablo de reducir es ya privarlo de la vida, ya directamente. Entonces es la disuasión, la otra palabra es contención, disuasión, neutralización y la reducción. Para el derecho penal mínimo, pues es todo lo contrario. Está más aparejado con todo el contexto del derecho humano, en la cual, toda persona en un último ratio tiene el derecho a llegar a una corte y a demostrar su inocencia, y el Estado a demostrar su culpabilidad en ese último ratio. Entonces, en ese contexto se acoge a todos los derechos escritos y habidos y por haber. El problema es que estamos llegando a lo que se llama el Big Crunch en teoría del derecho penal, es decir, que para todos hacemos leyes. Sí. Es un país de legitis. Sí. Es más, he platicado con viejos profesores y hay muchos que me dicen que ni un mismo abogado llega a conocer toda la constelación jurídica que hay en México, porque hay una teoría del Big Crunch. Lo que anuncia Luigi Ferrajoli es la reducción del Big Crunch, es decir, que va a llegar un momento de tanta racionalidad, que sería lo ideal, por supuesto, es un mundo utópico, en la cual ya no necesites tantas leyes para poder dirimir la litis o alguna controversia. Ahora, con respecto al pensamiento, el por qué se nos enseña contexto extranjero en este sentido, tendríamos que leer un poco de filosofía de la liberación, ¿verdad?, en la cual nos habla sobre este proceso de descolonización. La colonización significa todo el bagaje teórico científico que viene de otros países y nos viene a evangelizar, a enseñar cómo se trabaja, qué es lo que debes de aprender y todo ello. Y la filosofía de la liberación lo que trata de hacer es decir, a ver, momentos, sí es bueno, pero yo tengo fenómenos sociales y del orden jurídico criminal muy específicos y en mucho difieren de los que tienes. Por lo tanto, yo también tengo la capacidad para hacer mi teoría. Entonces es un proceso de descolonización. Ahí les recomiendo leer a Enrique Dussel o Immanuel Wallenstein, que son grandes pensadores en la filosofía de la liberación. Es muy una gratificante teoría, y la teoría crítica, por supuesto. Yo, retomando los dos conceptos que iniciamos, por ejemplo, el concepto de crimen es un concepto social que vive en el contexto de toda una sociedad. Por ejemplo, ahora que pasamos la pandemia, es un crimen que las empresas despidan o despidieran a sus empleados, pero los despidieron, pero les pagaron. No, o sea, hubo una liquidación. Es un crimen que los restaurantes tienen la comida. Sí, pero es que esa comida está echada a perder. No, o sea, el crimen vive en el colectivo. El gran problema es de que se nos quiere enseñar criminología con
teorías de otros, que son muy buenas, yo no lo diría, es muy bueno la teoría y la dogmática. Sin embargo, el contexto histórico, jurídico, dogmático de la penalidad en la comisión del hecho delictivo en México es muy sui generis, muy propia de México. Nosotros tenemos más de 3.500 kilómetros de frontera con el consumidor más grande de ¿cómo se llama?, de droga, donde en Estados Unidos de 10 personas, 9 son adictos y 1 está en recuperación, ¿no? Y por desgracia, hacia el sur, tenemos los productores. Y en un momento pasamos a ser consumidores, ¿no? Que nos ha llevado a vivir los momentos violentos que hemos tenido y que en nuestro país no se ha podido dar una respuesta. El feminicidio, ¿no? La trata de blancas, toda esa situación. Pues yo no sé, no he tenido la oportunidad de tomar clases en Europa o en Estados Unidos, si allá toman como contexto docentes mexicanos, ¿no? Porque sería muy importante saber, porque tú escuchas hablar a un criminólogo aquí en México y Petiso Orijudo, Chikatilo, y por ahí hablan del monstruo de Ecatepec, y la investigación que se hicieron fue una investigación de Facebook. La Mataviejitas. La Mataviejitas, ¿no? Por cierto, la Mataviejitas, vean ese documental, y no es comercial. En ese documental de la Mataviejitas hay 4 culpables y los 4 están en la cárcel. Juana Barraza, un enfermero que falleció, Ajá. Otra enfermera que está presa, me falta una que también. Vean, ese es el gran problema. Hoy, por ejemplo, hubo un homicidio de 2 personas sobre Tlalpan. ¿Ves cómo todo el mundo estaba dentro del lugar acordonado? Esa misma escena, y no me va a dejar mentir el maestro porque él en esos tiempos estuvo, esta misma imagen de Tlalpan hace 2 meses es la misma imagen de cuando mataron a Francisco Stanley sobre el periférico, allá por Luis Cabrera. Todos dentro del lugar de intervención, todos pisando. Esto quiere decir que la criminalística, al igual que la criminología, no ha avanzado, mi querido maestro. Le llaman manada de búfalos. Exacto, ¿no? Así de simple. Y estamos hablando de la capital de la República. No sabemos cómo están en otros lados. Por ahí, mi querido maestro Esparza habla de las cabezas parlantes, que solamente hablan y no explican. ¿Por qué? Porque sí se los enseñaron. Ese es el gran problema que tenemos con la criminología y que no entendemos el contexto de la génesis del delito en nuestro país. Hoy, por ejemplo, mi querido maestro, tenemos un gran problema con la comisión del hecho delictivo que no se atiende, pero se castiga, como tú decías, con la gran generación de leyes. Sí, efectivamente, por ejemplo, cuando analizamos categorías conceptuales, por ejemplo, la discriminación. Hay una discriminación positiva y otra negativa. La discriminación como tal negativa es la que se trata de evitar, ¿verdad? Para evitar expulsar o excluir al otro. Pero la discriminación negativa, por ejemplo, en este sentido, la positiva, perdón, es como el contexto que se aplicó en Sudáfrica, donde llegaban ciudadanos de otros países a Sudáfrica a abarrotar los empleos que el mismo sudafricano podía ocupar. ¿Y qué hizo Sudáfrica? Expulsar a mucho extranjero para que primero se le diera la atención a sus conciudadanos. Eso se le llama discriminación positiva. De la misma manera está el crimen positivo y crimen negativo. El crimen positivo es aquel que se castiga, aquel que hoy en día ya transgrede la ley, desde una falta administrativa hasta un delito como tal. Pero tú te preguntarías, estimado maestro Gustavo, ¿pero qué es el crimen negativo? Bueno, el crimen negativo es aquella conducta que se encuentra oculta, que no se denuncia y que sin embargo está activa. ¿De quién viene? De los servidores públicos. Claro. Es decir, ¿cuántos casos y escándalos de políticos, de jueces, de ministerios públicos, hasta de peritos hemos escuchado que han cometido ciertos ilícitos, pero al interior
no es una regla general ni estoy hablando de todos, pero en ciertos casos se protegen. Es como la vieja policía que se llamaba la famosa hermandad. La hermandad, se protegía. Entonces ese es un crimen negativo que está ahí. Por eso aquí en México lamentablemente no se enseña la diferencia entre delincuencia organizada y crimen organizado. Aquí la ley los da como sinónimos. No. El crimen organizado está dentro de las estructuras de poder, donde el político sabe moverse y evitar que el otro político lo denuncie y beneficiarse el uno al otro, sin necesidad o si están en posibilidad de ser detectados, en este caso, y a través de su jerarquía salir protegidos y bien cobijados. Entonces, la delincuencia organizada podemos encontrar otro ámbito de como desertores del crimen organizado, es decir, que trabajaron para las estructuras policíacas de las Fuerzas Armadas o del poder y que buscan ellos crear su propia autonomía en la delincuencia. Entonces, aquí en México hay crimen organizado y delincuencia organizada. El problema es que aquí lo enseñan como si fueran sinónimos. Ese es el gran problema. Yo ahorita, mi querido doctor, maestro, salía, ya doctores, ya somos doctores, porque nos dice todo el doctor, ¿no? O sea, estamos en una doctorofilia que todo mundo es doctor, ¿no? No, nosotros somos unos humildes peritos, ¿no? Realmente, yo conozco gente que tiene doctorado y no sabe ni escribir y no sabe diferenciar entre huella y objeto asegurado, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, en atención a lo que dices, mi querido maestro, ¿por qué? ¿Dónde emana el problema? Porque esto que tú dices es muy grave. Tener leyes que no estén aterrizadas a la realidad, ¿no? Y no, entonces nada más tenemos el legislativo que genera una ley por generarla, sin saber el contexto histórico, económico, político, cultural, sociológico que conlleva esa actitud. No, tú decías hace rato, el tirar el agua en ¿cómo se llama? En Semana Santa, el Sábado de Gloria, pues durante mucho tiempo fue una costumbre, ¿no? Pero ya hoy tirar agua para empezar, es un problema administrativo, tirar agua, y puede que hasta sea ya en delito, cierto punto, ¿no? El tirar cohetes, ¿no? Las corridas de toros. ¿Por qué tenemos entonces leyes que no son aterrizadas a la realidad? Y se siguen permitiendo otras cosas. Por ejemplo, tú bien decías, la hermandad, el cuidarse unos a otros, porque hoy yo déjenme decir una cosa, se lo digo de frente, la delincuencia ha crecido. ¿Por qué? Porque la misma estructura del gobierno, del Estado, lo ha permitido. Así de simple. Bukele, el presidente, dijo una cosa muy cierta. La delincuencia se acaparó, ha crecido tanto porque el mismo Estado lo dejó. No hay más, ¿no? ¿Cuál es la génesis de la comisión de un hecho delictivo, mi querido maestro? Pero volvamos a lo mismo, haces preguntas muy complejas, al hígado, totalmente al hígado. Bueno, podemos comenzar con lo que es la delincuencia convencional y la no convencional. La delincuencia convencional es aquella delincuencia que se sirve del crimen o del delito para allegarse de aquellos elementos que le fueron negados o restringidos en un esquema de neoliberalismo, es decir, de consumismo. Todos nosotros soñamos con comprarnos un vehículo, una casa, un buen celular, lo que tú quieras. Pero si yo me pongo a ver un empleo o algo, pues tengo que trabajar toda mi vida para pagar la casa, casi 5 o 10 años para pagar el vehículo y pues también otros 2 o 3 años para pagar un celular. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera puedo compensar esa ausencia o carencia de? Pues a través del oportunismo. Aquí vienen 4 ramificaciones de la delincuencia: el ocasional, el habitual, el lúdico y el oportunista. Entonces esos 4 de una u otra manera tratan de compensar lo que el Estado no les puede proporcionar y se conforman. Una vez de que satisfacen el cometido, se detienen, empiezan una fase como de enfriamiento y hasta que no viene la oportunidad o la necesidad de volver a robar o algo,
lo vuelven a activar. Pero ¿qué pasa con el delincuente no convencional? ¿Qué creen? Que él tiene aspiraciones de líder, él tiene aspiraciones de ser un jefe de grupo, de comenzar como halconcito, después ser un dealer, después un sicario, después un jefe de grupo, y después sentarse en la mesa de los jefes a la toma de decisiones. Hay un gran ejemplo que ahí los invito, estimados amigos que nos acompañan, que vean el video del compayito, de este delincuente que fue detenido, y bueno, podemos ver ahí cuando lo está entrevistando el fiscal general del Estado de México, lo está entrevistando, y bueno, ahí podemos ver la personalidad realmente de un delincuente no convencional, donde él tiene aspiraciones más grandes que quedarse a subirse a robar un camión de pasajeros o en el metro jalar una cartera. No, esos delincuentes convencionales. El no convencional busca trascender la esfera de poder, como lo hizo Al Capone. Al Capone es una gran historia de un delincuente no convencional. Sí, porque escaló. Y de hecho, pues dice la historia que no fue sentenciado por los crímenes que cometió, sino por cuestiones evasión de impuestos. Los gringos te la cuadran por eso, ¿no? O sea, cuando de alguna manera te tienen que atorar. Pero por los delitos el 14 de febrero, ¿no? El día de San Valentín, todo eso. Acribillaron a varios gángsters opositores. ¿No? Sí. Con la famosa Thompson, no fue sentenciado por eso. Quiero saludar a mi querido maestro, si me permites, a mi querido maestro de maestros también, alumno y compañero y muy respetable Osmar Torres, un abrazote. A mi querida doctora Maggie Serna desde San Luis Potosí, te manda saludos. Rebe Nobel, profesor, buenas noches. Gladys Velasco, Mari Cabrera, muchos saludos, importante, interesante tema. Steve López, saludos, Steve López. Saludos y excelente tema. Elías López, saludos al maestro Enrique Ramos Baena. Claro, es un agasajo estar platicando con mi maestro. Y hoy estamos civiles, pero déjenme decirles que comentábamos aquí con la maestra Alondra, que pues compartimos muchas guardias nocturnas, muchas comisiones, y aparte de que cumplíamos con el deber, pues también había actividades lúdicas. No muy me gustó el término, maestro. Yo he dicho, por ejemplo, que el crimen hoy en la actualidad debemos de verlo como un resultado de la misma sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo, Gustavo Martínez, tengo mi coche, me roban las carcasas de las lunas, de los retrovisores, y en lugar de ir a comprarlo primero denunciar, ir al Ministerio Público, y después ir a la agencia a comprarlo, pues ¿qué es lo que hago? Voy a un lugar donde venden robado, y en lugar de pagar 8,000 pesos, pago 3,000, y ya me traigo mis lunas, mis carcasas. Yo ya cumplí, ya salí del problema. ¿Y qué va a pasar? Pues como el que vende se da cuenta que las veces que esa venden, pues le va a decir a que se la roba, tráeme más. ¿Y quién generó el acto, mi querido maestro? Yo, como sociedad. Lo que decías con la piratería, ¿no? O sea, no tengo para comprar un disco de una tienda departamental, pues voy a comprar un MP3 con 500 canciones por 20 pesos. ¿Quién generó? Alguien que está mal de su cabeza, está trastornado, tiene problemas mentales, que tiene satisfacción con la venta de imágenes de un personaje, ¿no? Si alguien se da cuenta que con eso se puede ganar dinero, entramos a la economía, a la oferta y la demanda. Pues si eso genera dinero, va a haber quien lo venda. Y porque hay quien lo compre. Vamos a poner el nombre, la prostitución infantil, la pornografía infantil, ¿no? Entonces, la misma sociedad, por eso yo decía, mi querido maestro, ¿cómo es posible que la gente que hace las leyes no estudie y no se asesore con gente que sepa, que le diga, ¿sabes qué? Esa ley está mal, o está mal encaminada? Porque el verdadero origen es
y no este. Tú estás pegándole al resultado, pero no al origen. Bueno, aquí muy interesante también lo que planteas, pero hay que tomar en cuenta que hay un tema también, pues yo lo veo tabú, hasta vetado aquí en México. Yo muy pocos teóricos he visto que han escrito acerca del tema y no les conviene por intereses intelectuales y a dónde se encuentran dando clases. La famosa economía subterránea. La economía subterránea o oscura o el underground, en este sentido, podemos hablar de aquella economía donde la autoridad se beneficia sin meter las manos ni salir en la foto o en el periódico. Lo que hago es fabricar al delincuente. Fabrico la figura de un delincuente, lo hago como que es el más temido, el que controla, el que es el gran jefazo, y bueno, pues a través de él como gestor criminal voy a obtener todo el beneficio, yo autoridad. Hay muchos, y no lo digo yo, lo dice el Washington Post, el New York Times, hasta el Le Monde, alguna vez sacó un artículo de que México está contra, hasta Bukele lo dijo, también en la República de El Salvador, que México está controlado ya por la delincuencia. Y tú ves, ya hay mucho presidente municipal que está puesto por la delincuencia. Entonces, en este sentido, la economía subterránea es un beneficio tremendo que la autoridad tiene. Dices, las leyes, ¿por qué un legislador no se allega de un buen asesor? Sencillamente porque hay línea. Mientras exista esta forma de allegarse de dinero y yo permitir que tú sigas operando con lo ilícito, pues es negocio redondo para todos y todos nos beneficiamos. Porque yo, si pretendo llevar a mi familia al cine, tengo que gastar 1,500 o 2,000 pesos. Si somos 5 miembros de familia, en la gasolina, en llevarlos al cine, luego a cenar, gasolina y regresar a casa. Pero si yo voy a la esquina y compro una película de 10 pesos o hasta 5 películas de 10 pesos, unas 2 pizzas muy grandes, refresco y todo, pues con 500 pesos hago y hasta invito a familiares. Ajá, y te les bien, ¿no? Y exacto, y todos nos beneficiamos porque el del puesto ambulante donde compré la película va a pagar la cuota. Paga la cuota de extorsión, del derecho de piso, paga la cuota a la alcaldía, porque la alcaldía también hay que pagarle su cuota, y no lo declaras ante el SAT, pero se hace un círculo vicioso de un beneficio general. Sí. Y así funciona el sistema en México. Decía este gran autor, que ahora se me fue, pero su obra fue Luis Espota, del Cañón de Largo Alcance, decía, la corrupción somos todos. Y es cierto. Y el sistema así funciona. Y es cierto, por ejemplo, yo le voy a decir, por ahí dicen es que el servidor público es corrupto. No, el servidor público consuma la corrupción. La corrupción inicia con un particular que no quiere hacer un trámite y entonces va con dinero, con un servidor público, le ofrece y el servidor público acepta, él la consuma. Es la verdad. Digo, para bailar una cumbia se necesitan 2 personas. ¿Sí? No, así de simple. La corrupción no solamente es el servidor público, él la consuma. Inicia ¿cómo se llama? Con un particular, con un abogado. Es la verdad, hay que decirlo. ¿No? Entonces, hoy tenemos gente que comete un delito y dice, bueno, yo toda la vida he cometido delitos y lo voy a seguir cometiendo. Hay gente que es servidor público, comete delitos y espera seguir en ese puesto para seguir viviendo de esta forma honesta. Por ejemplo, dice el maestro Osmar Torres, hace una pregunta, si usted creara una estrategia de política pública criminológica, ¿hacia qué sector iría dicha estrategia? Bueno, también más Osmar, un saludo cordial. Y bueno, también con el maestro Gustavo, preguntas a la yugular, ¿verdad? Muy complejas. Hay que aprovechar que tenemos un experto aquí. Ya lo habían dicho grandes teóricos, Bukele también alguna vez lo comentó, no tan abiertamente, hasta Carlos Fuentes alguna vez lo comentó, de que, por ejemplo, para que exista un cambio radical, se necesitan cambiar las estructuras de los políticos, número 1. Que va a ser complicado. Número 2, hacer más penales. ¿Por qué? Porque el nivel de maldad ya creció en el país. Ya creció la demografía, creció el nivel de maldad y no lo puedes contener, no puedes cambiar ni readaptar
a la persona, a la gran mayoría de personas que entran a los penales por delitos graves. Es una falacia pensar que van a salir como obreros a conformarse con 1,500 pesos a la semana y demás, cuando ellos la pasaban y la gozaban muy bien con más de 10,000 pesos a la semana. Entonces, aquí la situación es crear más penales, cambiar las leyes, por supuesto, y evitar la corrupción a extremo, cosa que ninguna de las tres se va a dar. Fortalecer el sistema de salud, fortalecer la educación pública, por supuesto, y generar un extremo rápido. Es decir, una razón extrema es el respeto irrestricto y disciplinado de la conducta y la moral del ser humano en México. Pero aquí vivimos ya en un estado de impunidad donde todos sabemos dónde se vende la droga, donde cualquiera llega y comete cualquier acto de maldad. Llego, compongo toda mi música, estoy tomando, rompo vidrios, etcétera, y nadie te dice nada. Nunca llegó la policía. Sí. Entonces, en ese sentido, en México va a seguir habiendo impunidad, porque el sistema sí funciona, pero no es porque se dé así, es porque el sistema en el poder no quiere cambiar, quiere que siga así. Por algo se decía Nietzsche, para que puedas controlar una nación tienes que transitar por el niño, por el león y al final el camello, en la cual a través del cambio de las estructuras puedes innovar o crear algo mejor. En este sentido, si al Estado le conviene que así funcione porque se beneficia hacia sí mismo, creando este tipo de esquema de vida o estilo de vida, pues así va a seguir funcionando. Y mientras las personas nunca generen una reacción social masiva, pues todo va a seguir en el mismo canal, mi estimado maestro. Sí, es muy importante, estamos platicando aquí, nosotros no somos legisladores, nosotros no somos políticos, gracias a Dios, ¿no? Nosotros somos unos humildes peritos que vimos durante 21 años y 35 la realidad de la comisión del hecho delictivo. Nosotros participamos en la investigación, no vimos la consumación porque ya no estaba en nuestra función, nunca supimos si fueron condenados o no. Sin embargo, sí vimos de norte a sur en el país, de este a oeste, de costa a costa y de frontera a frontera, que lo que trabajamos, ¿no? La diferente tipo de delitos. Y sin embargo, maestro, nos fuimos tú con 35 años, yo con 21, y nunca terminamos esta batalla, nunca se acabó, ¿no? Porque se siguen deteniendo operadores, se siguen deteniendo líderes. Yo creo que se van a salir los que se quedaron otros 22 años y no se va a concluir. ¿Por qué? Bien lo dijo el maestro Enrique. El delito es necesario, el delito es economía, véanlo así, es una economía. ¿Cuánta economía no se gira alrededor de la comisión del delito? Vayan alrededor, criminólogos, dejen el escritorio, aterricen, vayan afuera del reclusorio norte. Yo un día comiendo un caldo no sé si comiste caldo de mollejas ahí en el reclusorio oriente, claro que sí. El reclusorio norte, el oriente, vas a desayunar, ahí en el norte, el puesto de que vende caldos de gallina con muy rico, mollejas, ¿no? Te das cuenta, el mercado llega, todo el mundo llega a comprar cosas para sus, ¿cómo se llama? Internos. Las gorditas de michotes allá en el reclusorio sur. Perdón, es que juzgados. Te das cuenta que el delito son abogados, el delito es un penal, el delito es trabajo para los policías penitenciarios, el delito es uniforme para ellos, el delito es, ustedes pónganse a ver alrededor de un centro penitenciario, mis queridos criminólogos, cómo florece la economía, oficinas para abogados, fotocopiadoras, impresoras, todo alrededor gira de la comisión de un delito. Parece utópico, pero si no hubiera delito, entonces no hubiera abogados, no hubiera cárcel, no hubiera policías, y eso no debe de ser. Decía el maestro Osman, mi querido maestro, si me permites dar rápido una opinión, aquí ni bien encaminado. Yo soy el único criminalista que pide trabajo para los criminólogos en cada maldito municipio de este país.
¿Para qué? Para que el criminólogo haga de verdad su trabajo, conocer el delito, analizar el delito y prevenir el delito. ¿Quieren saber, mi querido maestro? Yo lo he dicho en varios lugares. ¿Quieren saber dónde están los delincuentes que vienen dentro de 20 años? ¿Dentro de 15? Se están forjando ahorita en las secundarias, en las primarias. Bien lo dijo el maestro, tú no puedes reivindicar, reinsertar a una persona que estaba acostumbrado a llevarse 200,000 pesos por un secuestro de 300,000, 1,000,000. ¿Tú lo quieres sacar a que viva con 500 pesos a la quincena? No. Y esto no solamente pasa, mi querido maestro, a nivel delincuente, también a nivel político. Un político se roba 100 millones, le comprueban 50, negocia 20 y paga 5. Es negocio. Sí, totalmente. Es negocio, ¿no? Y político de cualquier, ¿cómo se llama? Raza, ¿no? Porque los únicos que han vivido bien en este país son los políticos. Así de simple. Y ya son dueños de todo. No, entonces ya son caciques, ¿no? Mi querido maestro, ¿qué se necesita entonces para que nuestros legisladores se pongan a leer, dejen la inteligencia artificial y aterricen buenas iniciativas en el combate a la comisión de los hechos delictivos? Pues algo muy... antes de comentar dar esta respuesta, yo los invito también a ver la estadística que saca la Fundación para la Paz cada año, el Failed State Index, los indicadores de estados fallidos o en riesgo, que les llaman también, o estados frágiles también es otro sinónimo, donde podemos ver qué posición guarda México en cuanto a seguridad pública y corrupción. Digo, hay otras variables también, ¿verdad? Y nos damos cuenta que México ocupa un alto grado de corrupción. Los invito a que vean el Failed State Index del 2024 y vamos a poder ver esa lamentable estadística. Con respecto a ello, bueno, en el mundo nos ven como un país inseguro y altamente corrupto. Y esto lamentablemente a las personas que se encargan de la gestión gubernamental, pues no les interesa realmente cambiar a corto plazo todo esto. Sigue siendo funcional. Si me hablas del legislador que necesita, pues el legislador puede hacer muchas cosas, pero si hay línea de allá arriba, que tal y como ahorita todo el poder legislativo, bueno, piensa en una sola ideología, pues es imposible cambiarlo. Tú sales ahorita y sigues viendo lo mismo, te vas 10 años atrás, sigues viendo lo mismo, te vas cuando eras niño, sigues viendo lo mismo, puras promesas de campaña. Y seguimos en la misma disyuntiva. Entonces, todo se puede cambiar, pero la corrupción nunca se va a acabar en este país, porque es negocio redondo la delincuencia. Entonces, amarrando, uno de los elementos para la corrupción, para la génesis de los hechos delictivos, es la corrupción, ¿no? Porque antes decías, bueno, pobre, delincuente, pero hay delincuentes que no son pobres, ¿no? Entonces ahí estás rompiendo un paradigma, estás rompiendo algo escrito, ¿no? No es cierto, no todos los pobres son delincuentes y no todos los no pobres son gente honorable, ¿no? El gran problema que tenemos en nuestro país hoy es que muchos de los que deberían de hacer cosas por cambiar, simplemente no lo hacen porque el mexicano, nosotros, estamos acostumbrados o normalizamos un muerto. Es que hubo un muerto. Bueno, no manches, ayer hubo 10. ¿No? Entonces se ha perdido la capacidad de asombro. Y si el Estado dijo, bueno, pues es que ya soportamos una noticia con 20 muertos, estos son 10. No hay problema. Están acostumbrados a esto. Y es triste, mi querido maestro, yo lo decía hace rato en la ponencia de la Suprema Corte de Justicia que me invitaron a dar. Es triste que teniendo una presidenta con un doctorado en ciencias,
se pase esto, ¿no? Pase esto de un rancho que encuentras cuerpos, que un enfrentamiento donde gente armada está más capacitada y tiene mejor armamento que la misma policía, ¿no? Y que defienden facciones, no digamos nombres, pero defienden facciones delictivas de control de medio país, ¿no? Y seguimos, por ejemplo, tú y yo, ¿cuánto tiempo no estuvimos? Y hoy, por ejemplo, el secretario Harbush dice que les quiere dar tecnología a los policías. La tecnología es de 1980, el cambio de tecnología. Y apenas se les quiere dar, mi querido maestro. Pues sí, es terrible todo este efecto, pero bueno, la cuestión es de que si no hay una buena estrategia de seguridad, un cambio de leyes, volvemos a lo mismo, abrir más penales, no hay de otra, o sea, ya no hay la capacidad suficiente para contener tanto nivel de maldad. Por eso el sistema acusatorio adversarial está también diseñado para evitar que la gente llegue a prisión. O sea, así tú mientras digas que fuiste culpable y si pretendes indemnizar al otro, etcétera, siempre y cuando no sea un delito grave, pues ya sales libre rápidamente, etcétera. Entonces lo que se procura es evitar o despresurizar el sistema penitenciario, evitar que realmente la gente que genera la actividad delincuencial pise un reclusorio y vuelve a salir y vuelve a delinquir. Y no lo digo yo, hay muchos programas de corte amarillista en la televisión que continuamente dicen, y es que este delincuente ya lo habían agarrado 3 veces, 4 veces, 5 veces, y ya hasta parece ya competencia o que le den hasta un calendario, y este efecto no se va a acabar, y está al ojo de todos, tú vas ante el Ministerio Público y ya te están pidiendo el dinero para comenzar a investigar, el policía también necesita dinero para comenzar también tu investigación, para la gasolina, y por eso muchos policías se abstienen de investigar tu caso, de llevarlo, si no lo pagas. Y es muy lamentable y está al ojo de todos, o sea, no estoy diciendo algo, todo esto lo denunció Proceso, no lo estoy inventando ni nada, gran parte de lo que estoy comentando ya lo describió alguna vez Proceso. Entonces aquí, mi estimado amigo, pues esos delincuentes que se están formando, ¿qué crees? Que ya se están autoetiquetando hacia sí mismos. ¿Con qué? Con las marcas o las modificaciones corporales que se hacen en su cuerpo. Sí, claro. Sus mismos tatuajes ya sirven para ser o poder ser identificados rápidamente. Antes se llamaba Labeling Approach, los modelos de etiquetamiento. Ahora es un Self-Labeling Approach, es decir, tú mismo te autoetiquetas por tu vestimenta, por la modificación corporal, las perforaciones, los tatuajes, escarificaciones, expansiones, inserciones, transhumanismo, todo lo que tú quieras, hasta cirugías estéticas, pero tú ya tienes una marca en tu cuerpo que ya por ti mismo te estás marcando y eres detectable. Ahora con esta nueva ley de las telecomunicaciones y esta nueva reforma de la ley de búsqueda y la que le están permitiendo a la Guardia Nacional, pues ya te tienen detectado de pe a pa. Entonces estos futuros delincuentes ya están detectados, pero también todos los demás. Pero ese ya es otro tema, por supuesto. Este tema de la identificación por pigmentación o por realización de marcas, tatuajes, pues es un tema muy, muy vasto y muy bien desarrollado por la maestra Grecia Nanclares. Le mandamos un abrazote y un saludo, y que esperemos que venga a visitarnos también aquí para que nos explique también esa investigación muy amplia que tiene. A mí me gusta mucho el tema que tiene sobre tatuajes. Mi querido maestro, para ir cerrando, para irnos acercando hacia el cierre del programa, ¿la música hace génesis de delincuentes? Bueno, por supuesto, pues ya es que le llaman el efecto de la narcocultura, ¿verdad? Que desde los años 70, pues los Tigres del Norte, ¿verdad? Comenzaron con esto, luego los que le volvieron a incentivar a la misma, pues los Tucanes de Tijuana, ¿verdad? Por supuesto, y así hoy los corridos tumbados, todo eso, pues obvio que sí generan incitación de una vida fácil. Un servidor que anduvo mucho en el norte también
en el ámbito laboral, pues luego entrevistaba a las personas y decían las señoras, no, pues yo siempre le digo a mi niña que se ponga hermosa y que se case con un narco, un policía o un militar, porque a la postre los van a matar y tú te quedas con la casa. Fíjense ya la cultura que viene, y si es un chavo, la señora decía, yo por eso le digo a mi hijo que sea muy, ya no digo la palabra, muy fuerte, muy corajudo, que tenga mucho coraje y se vuelva sicario, porque ahí está el dinero, se vuelva narco y nos saque de pobres. Esa es la idiosincrasia que se tiene en muchos lugares hoy en México, y la música reproduce y replica neurolingüísticamente, es decir, va programando a la mente continuamente para que el otro crea que vivir lo que ve en las series televisivas o el correlato de la historia de un narcotraficante, pues es la panacea del todo. Hoy tú ves a chavillos llegando a un bar o a un antro y piden su Buchanan's, tal y como yo lo vi en la serie del Señor de los Cielos, tomando su Buchanan's o otro tipo de whisky, escuchando corridos tumbados a todo volumen en el vehículo, consumiendo un poco de cocaína, lanzando disparos desde el vehículo al aire. Porque ahorita ya es una moda, ¿no? Haces la fiesta, invitas a que te toquen corridos tumbados o norteñas o lo que tú quieras, o banda, y están soltando plomazos. O sea, ese es, hasta ahí hemos caído, y eso lo ha permitido el Estado. Sí. O sea, no hay mayor criminal que el mismo Estado. Que es permisivo, ¿no? Es permisivo. Porque tenemos una ley, que está la ley de, ¿cómo se llama? La apología del delito, es un delito. Sí, la apología es un delito, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer. La intención de que saludamos, por ejemplo, hace 8 días tuvimos al maestro Walter, ¿qué, maestra? Walter, ¿qué? Walter Navarro estuvo con nosotros y quisimos que el programa 7 y el 10 fueran de la mano para poder explicar y salirnos un poco del contexto de la criminalística y tener a 2 expertos, el maestro Walter y el maestro Enrique. Hoy es necesario que, tal vez ya lo escucharon, tal vez se puede hacer hasta trillado, pero pues si no empezamos a cambiar nosotros, esto nunca va a cambiar. Antes de que se me olvide, mi estimado amigo, la religión. Hoy en día ya hay grupos sectarios, ya no son religiones, son sectas. Hoy en día esas sectas tienen a su santo o a su ser de veneración que genera permisibilidad, es decir, no me interesa si eres violador, homicida, lo que quieras. Mientras vengas y pagues tu manda y me generes o me generes respeto, yo te voy a seguir protegiendo. Es decir, hoy en día hay muchas detenciones de muchas bandas, pero a bandas de delincuencia convencional que entran y tienen sus altares y tienen infinidad de entidades divinas, empezando con gnomos, con el diablo así tal y con sus cuernos y todo, y otras entidades para no generar comentarios que no son. Pero también la religión y las sectas tienen también mucho que ver con esta narcocultura, mi estimado amigo. Sí, es parte de la sociedad en la que nos tocó desarrollarnos. Tal vez hoy lo analizamos, hace 20 años no lo analizaron, hace 50 menos, ¿no? Lo que sí es cierto es que la Comisión de Derecho Delictivo sigue estando, sigue evolucionando, y parece ser que la legislación, lejos de avanzar al nivel que avanza el hecho delictivo, se queda atrás. Y se queda atrás no porque sea lenta, sino porque la hacen lenta, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, yo sí lo he dicho, tenemos el sistema de justicia adversarial y es muy garantista, tan garantista que muchas veces se excede. Nuestro país nunca tuvo golpes de Estado, nunca hubo problemas como los tuvo en Europa o América de Centroamérica o América del Sur. Nosotros éramos un gobierno corrupto, no había más. El problema del mexicano es que era un gobierno corrupto. Antes entraban a la cárcel gente joven, vean el documental de Lecumberri,
no problemas económicos, un robo de un reloj, un choque. De Arturo Rimstein. Ajá, ¿no? Vean esa, hay dos versiones, vean la no oficial. Y hoy tenemos lo mismo, y tenemos un sistema de justicia adversarial nuevo. Tenemos de 16, 9 años para acá, y vamos para atrás. Hoy resulta que sí puedes solicitar a la Suprema Corte de Justicia la revisión de una persona que los mismos jueces metieron a la cárcel por un error judicial. Pues no que eran los expertos. Si los que están expertos después echan atrás las sentencias, entonces no tiene razón de ser. No hay credibilidad. No, la credibilidad es muy importante. Mi querido maestro, vámonos cerrando el programa. Últimas palabras. Pues bueno, pues atender todo esto. Acuérdense que el modus gira en torno a 4 ejes: modus esse, modus vivendi, modus faciendi y modus operandi. El modus esse es cuando las personas nacen con una cierta predisposición a la maldad y también nacen con un dejo de agresividad nata. El modus vivendi es aquel elemento o aquel lugar o espacio donde la persona se va a desarrollar y va a generar bastante influencia para que la persona comience a pensar en el acto criminal, que es el modus faciendi. Yo quiero ser como el chacalito del barrio, que siempre viene armado, alajado, trae muchas novias, trae un carrazo, y bueno, pues yo ya soy agresivo por naturaleza, modus esse, vivo en una zona de alto impacto delincuencial, y ya comienzo a pensar cómo ser como el chacalito o ser mejor que el chacalito. Y del modus faciendi pasamos al modus operandi, que es la concreción del acto criminal. Con esto cerraría, y tener mucho ojo, mucha supervisión con los hijos, por supuesto, porque la autoridad pasa a un segundo término hoy en día en México. No lo digo yo, lo dice el proceso, lo dicen muchos grandes periodistas, y tener mucho ojo y mucha supervisión con los hijos y cuidarse. Hoy en día ya no puedes salir a ciertas horas de la noche. Sí, esa es la realidad. Muchas gracias, mi querido maestro. También dejo sobre la mesa un tema, a ver si luego regresamos, mi querido maestro, está cordialmente invitado. Gracias. Para hablar, yo hablaba con mi amigo y hermano Francisco Calderón, que sacó su libro, a ver si van a presentarlo también, de las familias criminogénicas. La familia criminogénica también es el génesis, la gestación de los delitos. Si tú naces en una familia donde el delito es común, es una forma de vivir, pues vamos a tener. Lo peor no es esto. Lo peor es que llega una familia, una pareja de un miembro de esta familia, se junta con otra familia, y si esta familia, esta miembro, hombre o mujer, no hay un rechazo a esa familia criminogénica, y por el contrario, hay una unión, entonces ya tenemos 2 familias criminogénicas, una de origen y otra en creación. Yo no he escuchado ni he visto que esos excelentes maestros, sabios y vacas sagradas de la criminología, que hace poco se andaban peleando entre ellos, que se andaban peleando entre ellos, que se robaron el dinero y no sé, cosas raras que pasan entre ellos, y nosotros los criminalistas así viéndolos así como que, pues qué raro, ¿no? ¿A qué horas ocurre el hecho para intervenir? Sí, no, digo, ¿a qué hora van a empezar los golpes? Porque nosotros venimos después, ¿no? Yo no he visto que estos criminólogos que hacen congresos en Puerto Vallarta, en Cancún, en demás, pues expliquen la familia criminogénica, expliquen lo que nos ha explicado el maestro Enrique. Hay que aterrizar la criminología a la realidad, porque también se está haciendo criminología, mi querido maestro, criminología detrás del escritorio. Muchas gracias, Gustavo Martínez, su servidor. Agradezco al maestro Enrique, agradezco a la maestra Londra de atrás, moviendo cámaras, micrófonos, acá haciendo toda la técnica, y obviamente agradezco a mi rector Edgar Rodríguez, que por cuestiones académicas no nos acompañó. Agradezco insigne la oportunidad de poder tener este programa llamado Disruptiva Forense, dando voz a las ciencias y a las técnicas forenses, hoy en nuestro programa número 10. Iniciaremos la segunda temporada, mi querida maestra Alondra. Muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo, saludos desde la Ciudad de México. Gracias, maestro.